Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde y la repetición a las 5:30 de la mañana. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio informativo. Ya saben, para ver los programas ingresen al canal de YouTube Teleantioquia, su caso en casa. Nos pueden escribir al correo institucional de Teleantioquia, que aparecerá en pantalla también, y nos pueden llamar para que podamos conversar con los expertos en la materia a los teléfonos que también van a aparecer en pantalla durante el programa. Ya saben que este es un programa donde en un diálogo tranquilo, conversadito, logramos establecer algunas dificultades o resolver dificultades e inquietudes en materia del derecho. Hoy hemos traído un tema a propósito de elecciones al Congreso, elecciones presidenciales, el voto. Hay una gran apatía de una buena parte de la población frente al tema de la política, y eso es respetable, cada quien tiene su opinión sobre cómo ve las cosas, pero el voto es un derecho, es un deber que tenemos los colombianos, y lo vamos a mirar hoy desde el punto de vista jurídico para que podamos establecer cuáles son las bondades, las dificultades que se presentan en el ejercicio del voto o en el derecho al voto. Y por eso está con nosotros hoy el doctor Rodolfo Correa. El doctor Rodolfo Correa es abogado con amplia experiencia en el tema del derecho administrativo, también en el ámbito del tema político, también sabe bastante del tema y del tema constitucional. Y por eso pues vamos a hablar hoy con el doctor Rodolfo Correa, porque precisamente desde la Constitución de 1991 se abre un abanico de posibilidades con relación a las elecciones y voto popular de alcaldes, de gobernadores, de diputados, y por eso, doctor Rodolfo Correa, muy buenas noches, y ahora sí vamos a decirle a los televidentes por qué es importante el voto. Hombre, Juan, muchas gracias por la invitación. Estar aquí pues con un periodista y abogado de tu talla es un placer, y por supuesto dirigirse a esta audiencia que se prepara este próximo domingo para ir precisamente a depositar el voto por las elecciones legislativas. El voto es el mecanismo por excelencia de participación. Mire, el voto es, le voy a decir una frase que con su colega Roger Vélez hace poco estuvimos también compartiendo. El voto es el único patrimonio de los que no tienen nada, porque solo a partir del voto se logra influir en las decisiones públicas. Solo a partir del voto se permite a aquellos que están sin ningún patrimonio económico poder determinar el futuro de la sociedad y hacer que ellos valgan en una organización económica y democrática como la sociedad que tenemos. Doctor Rodolfo Correa, desde la Constitución del 91 se presentan unos cambios interesantes y se suponía que los colombianos íbamos a tener mejores escenarios democráticos, pero hay una apatía en los últimos años frente a ejercer el derecho al voto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué somos tan apáticos? Hombre, Juan, lo que está pasando es muy sencillo. Es que la democracia es una forma de organización social en donde todos somos parte de la construcción de las decisiones. Lo que sucede en América Latina y especialmente en Colombia es que la gente no se está sintiendo parte de la organización. Mire, Juan, que es que esto es muy importante y yo sé que a algunos no les gustará tal vez lo que voy a decir, claro. Pero mire, cuando hablamos de ciudad y hablamos de ciudadanía, cuando hablamos de ciudadanía estamos hablando de una categoría de pertenencia a un grupo. Cuando un ciudadano no vota es porque no se siente ciudadano, es decir, no se siente parte del grupo. Independientemente de si le gusta o no un candidato. Exactamente, cuando no vota es porque el ciudadano dice, esto no es conmigo, esto es de los políticos. Y lo que está pasando en Colombia es que hay una gran separación entre los políticos y los ciudadanos. Los ciudadanos son apáticos a los políticos, porque los políticos no están respondiendo a las necesidades de la ciudadanía y sobre todo porque los políticos no les interesa lo que la gente piensa. Pero una situación muy grave, porque dicen que quien no hace la política o no participa en política la padece. Por supuesto, ahí es donde está el gran dolor de la democracia, en que cuando uno no participa, otros deciden por uno. Entonces dicen, no, es que a mí no me interesa votar por ninguno de esos bandidos, o como tratan a los políticos la gente del común, que es la que nos está viendo en este momento. Pero precisamente los políticos se valen de cualquier mecanismo para obtener los pocos votos. Oiga, estamos llegando ya casi a un abstencionismo, es decir, la gente se
inhibe de votar cercana al 60% de los colombianos. Grave. Eso es muy grave. Y sobre todo cuando se están tomando decisiones tan importantes, porque la gente dice, es que el Congreso no sirve para nada. No, señor, el Congreso es muy importante en una sociedad. Es la representación nacional. Por supuesto. De las regiones. Por supuesto, pero además la función del Congreso es hacer las leyes de la República. En un Estado de Derecho como el nuestro, en el que todos nos regimos por las leyes, claro. Imagínese usted, estamos dejando que las leyes las hagan gente que no ha sido elegida por la mayoría. Entonces, la clave de todo esto está en entender que solo en tanto y en cuanto participemos en la toma de las decisiones públicas podemos cambiar el rumbo del país o no. Bueno, hoy estamos hablando sobre el derecho al voto, el deber de votar, la posibilidad que nos da un país como Colombia de poder ejercer la democracia, de participar de las democracias. Y precisamente pues están las líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros y si quieren discutir o no sobre el tema del voto. Preocupa, doctor Rodolfo Correa, cuando en algunas empresas se han visto hasta obligadas o en algunas ocasiones uno ve que le hacen descuentos académicos si votó. Para trabajar a veces le solicitan que haya votado. Se volvió casi que un tema impositivo. Estamos graves, por decirlo de otra manera, o sea, estamos graves. Son, digamos, Juan... Ganchos. Sí, estímulos, alternativas que se inventan a ver si de pronto la gente participa, pero están siendo ineficaces estas decisiones. Parece que la única alternativa va a ser la imposición del voto obligatorio. Entonces la gente dice, ¿y cómo va a ser el voto obligatorio? Pues muy sencillo. Si usted no aporta, por ejemplo, el certificado de votación, entonces no lo afilien a la Seguridad Social. Eso podría ser una medida. Eso podría ser una medida. No lo afilien a la Seguridad Social. Usted que es un hombre que conoce mucho del derecho laboral y de la Seguridad Social, entonces no le permiten que esté afiliado a la Seguridad Social. Se pueden establecer unos tiempos de transición. Claro. Se pueden establecer, por ejemplo, si usted no vota, entonces que no pueda acceder a un puesto, a un sistema de cesantías. Claro, hay que tomar las decisiones que sean como una taxa negativa para estar en ciertos escenarios de la sociedad. Como un requisito habilitante. Hombre, la gente dice, no, es que a uno no lo pueden obligar a votar. Pero mire, si a uno no lo obligan a votar, sencillamente pasa lo que está pasando y es que estamos dejando que la gente minoritaria decida por la mayoría. Y lo peor es que esa minoría, desafortunadamente, cada vez es más fácil de corromper. Entonces dicen, no, es que los que se corrompen son solamente los pobres. No, señor. Todas las esferas. Mire, le voy a decir una frase que escuché hace poco. Algunos sectores en la clase alta se venden en el voto por un contrato, en la clase media por un puesto y en la clase baja por un sancocho. Lo que se llama clientelismo en todas las esferas. Exactamente. Eso es complicado. Eso que es uno de sus objetos de investigación allá en la maestría que está haciendo usted en estudios políticos, el clientelismo, que por supuesto ahorita le voy a mostrar que antes no era delito, pero ahora con se puede configurar. Una ley de agosto del año pasado se configura el clientelismo como un delito. Gravísima la situación, doctor Rodolfo Correa. Vamos con Elizabeth desde la ciudad de Cali. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias por llamarnos. Inquietud. Gracias a ustedes. Estoy completamente de acuerdo con lo que están informando de que se debe ejercer el derecho al voto. Pero la verdad yo pienso que la abstinencia ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Sí. La abstinencia se ha dado porque es que finalmente no hay por quién votar. Entonces, quiero hacerle una consulta al abogado y es la siguiente. Yo voy a ejercer mi derecho al voto, pero va a ser voto en blanco. Porque yo veo que no hay por quién votar, la corrupción. Esa es la respuesta de la democracia. La misma familia, no hay cambios, no vemos cambios. Es cierto que el derecho al voto el votar uno en blanco, ese voto se pierde. Bueno, ¿qué pasa, doctor Rodolfo Correa? Muchas gracias a Elizabeth desde la ciudad de Cali. ¿Qué pasa con el voto en blanco, que ha sido una de las grandes discusiones? No, absolutamente no se pierde. La democracia le brinda la oportunidad a la gente que no está de acuerdo en que alguno de los candidatos no le gusta ninguno, en que precisamente vote en blanco. Y no es que el voto se pierda, y no es que el voto vaya para las FARC, es que aquí hay gente también muy malintencionada. No, que es que ese voto va para las FARC, eso es mentira. El voto en blanco, en caso de que gane, obliga a que se repitan las elecciones. Y en el caso de elecciones unipersonales, es decir, alcaldes, gobernadores y primera vuelta presidencial, ninguno de los que se presenta y que en el caso de que gane el voto en blanco puede volverse a presentar. Y en el caso de las corporaciones públicas hay que volver a repetir las elecciones. Bueno, tenemos más televidentes. Samuel desde Guayabal, buenas noches.
doctor. Buenas noches. Gracias por estar. ¿Sí? Sí, a felicitarlos por el programa y aprovechar que rara vez me puedo comunicar. A preguntarle al doctor Correa exactamente, que ya estoy muy viejo ya, pero no sé todavía el voto en blanco. ¿Dónde llega el voto en blanco? Si hay una mayoría de voto en blanco, ¿qué es lo que pasa con el voto en blanco? Muchas gracias. ¿Qué pasa en el voto en blanco para elecciones de Congreso y qué pasa en presidencia? Porque en presidencia nos dicen que no tendría una fuerza vinculante para segunda vuelta. Ayúdenos con esos dos escenarios. Sí, claro, porque es que la Constitución precisamente establece que en caso de que gane el voto en blanco en la primera vuelta de elecciones presidenciales, hay que repetir y ninguno de los candidatos se puede volver a presentar. Pero en segunda vuelta no aplica. ¿Por qué? Porque ya el pueblo se había manifestado y había dicho, son estos dos candidatos, entonces ya no se puede, digamos, generar inestabilidad democrática ni política en un país cuando ya la gente había dicho, sí, claro, nos gustan estos dos, es decir, tiene su sentido. Lo que sucede ya en el caso, por ejemplo, Samuel, del Congreso, es que se repiten las elecciones. Y en el caso de gobernadores y alcaldes, ahí, como es una sola vuelta, hay que repetir las elecciones y ninguno de los que se presenta se puede volver a presentar. Pero entonces el voto en blanco sí tiene alguna utilidad. Es que la gente dice, muchísima. No, el voto en blanco es casi que no participar, no, sí tiene su poder. No, el voto en blanco es el instrumento de castigo a los políticos que no satisfacen las expectativas de la sociedad. Hay que castigar a los políticos cuando creemos que los políticos no hacen bien la tarea. Cumplen bien su tarea, exactamente. Vamos con Javier desde Jericó, buenas noches. Sí, muy buenas noches, hombre, ¿qué tal? Aquí hablando un poquito del voto, porque consideramos que en su caso en casa también debemos hablar sobre estas oportunidades democráticas que nos permite la Constitución. Obviamente, claro que sí, y es muy importante estos temas porque en aras a las elecciones nos compete a todos. Perfecto. ¿Su pregunta? Pregunto yo, que es que se habla mucho del voto en blanco y demás y lo otro, pero entonces dígame, los votos nulos, ¿qué? ¿En qué incide o cómo cuentan o en fin, qué sería con el voto nulo, que en su mayoría a veces también en muchos casos también hay muchos votos nulos y qué se hacen con ellos? Muchas gracias, hombre. Gracias. Esto nos permite hasta para hacer un poquito, doctor Rodolfo, de pedagogía electoral sobre el tarjetón, porque el tarjetón del Congreso tiene el logo del partido, tiene el número del candidato. Si se marca el logo del partido, el voto es válido, pero si se marca solamente el candidato, el número del candidato a Cámara o Senado, se pierde el voto. Él pregunta, ¿qué pasa con esos votos nulos? ¿Cuándo son votos nulos? Ya que estamos hablando ya del tema propiamente electoral. Mire, es muy importante tener en cuenta que los votos nulos, en últimas, no se contabilizan. Sí, no. Es decir, no entran a jugar en la repartición, como sí sucede con el voto en blanco, porque es que el voto en blanco, comillas, es un candidato más. El voto en blanco es un candidato más. Pero los votos nulos no se contabilizan y tampoco, por supuesto, se van a favor de ninguno de los actores. Yo podría decir que el sistema electoral colombiano podría tener algunas fallas, pero en términos generales el sistema electoral colombiano es un sistema confiable. Es un sistema confiable. Pero revisemos también porque hace poco el Consejo de Estado precisamente le concedió la razón a unos candidatos del Grupo Mira, porque precisamente hay todavía situaciones de dificultad en el conteo de los votos, en algún tema informativo de los lapiceros que se utilizaron, en fin, muchas cosas. Todavía hay que corregir temas. ¿Será bueno de pronto el voto electrónico obligatorio en un momento dado? Mire, cuando hay interés de defraudar, para el delincuente no hay barreras. Bueno. Ahora, lo que le voy a decir es que efectivamente lo que sucedió con Mira, que le reconocieron las fallas posteriores, es garantía de que el sistema es confiable. De que es bueno. Claro, es garantía de que el sistema es confiable, de que se pueden corregir y que los jueces tienen instrumentos precisos para determinar cuándo ha habido error o un eventual fraude. No estoy diciendo que el sistema es perfecto, por supuesto que no, pero estoy diciendo que el sistema en términos generales es bueno, es confiable y que cuando hay fallas se pueden detectar. Bueno, vamos con más televidentes. Clara, desde Envigado, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Aquí hablando un poquito de democracia. Ay, sí, mi amor, pero es que me da mucho pesar porque es que hoy estaba yo por allá en el centro y los comentarios es, señora, vote en blanco, no vaya a votar por ningún candidato pícaro, ladrón, yo no sé qué. Y mi pregunta es que si votamos en blanco, ¿qué pasa con este voto? Muchas gracias. Okay. Ya, muchas gracias a nuestra televidente. Ya hemos hablado un poquito del voto en blanco, pero otra invitación. Y esto es una invitación a todos los televidentes. Dense a la tarea de revisar los candidatos. Entre todos los candidatos, alguno debe cumplir alguna de las expectativas ciudadanas. Algo debe tener
pues no todos los candidatos pueden ser malos, alguno debe tener algo bueno. Hombre, por supuesto que sí. Nosotros creemos que todos los políticos son malos y no es cierto. Nosotros creemos que estamos en el peor país del mundo y tampoco es cierto. Nosotros creemos que la democracia colombiana no funciona y eso tampoco es cierto. Mire, hay congresistas antioqueños muy buenos, que por supuesto no puedo mencionar aquí para no hacer intervención en política, por supuesto que no. Pero hay congresistas muy buenos que han hecho esfuerzos enormes, por ejemplo, para la aprobación de las horas extras para los trabajadores. Ese tipo de medidas son muy valiosas y la gente no sabe quién fue el que lo hizo. Congresistas que se ocupan mucho de trabajar por el medio ambiente. Algunos por ejemplo, que se opusieron a la reforma tributaria, los que la aprobaron. Oiga, los que se opusieron, por ejemplo, a la aprobación del IVA tan elevado, un IVA que tiene a la gente 19%. castigada con la economía, un IVA que está acabando con la economía del país. Todo eso hay que mirarlo, uno como elector tiene que mirar todos esos detalles. Por supuesto, pero no simplemente decir que es que nadie sirve, no, tómese la tarea, investiguen y termine. Le voy a dar a usted y a todos los televidentes una clave. Entren a una página que se llama Congreso Visible. Ahí tiene usted. Y en Congreso Visible, mire usted, le tienen el dato de lo que ha hecho cada uno de los congresistas en Colombia. Ahí tienen ya un referente. Hay que investigar un poco porque nos dejamos llevar por los comentarios también. Vamos para Bogotá. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches, con Jesús Quiroga. Don Jesús, gracias por llamarnos, su inquietud. Gracias. Tengo una pregunta para el doctor. A ver, si el voto en blanco saca una suma importante, digamos, para elegir senadores o cámara, ¿qué implicación tendría si se reduciría el número de senadores o el número de representantes a la Cámara? O sea, la pregunta es si muchos votaran en blanco, ¿se podría reducir el tema de las curules o se repetirían nuevas elecciones? ¿Cuál sería el escenario? Porque es buena la pregunta, ¿no? La condición para que el voto en blanco tenga efecto determinante es que saque la mayoría. Punto. Cuando decimos la mayoría es que si en Colombia votamos para el Congreso, ¿qué? 8 millones. 8 millones, tiene que sacar 4 millones un voto. Y ahí se repiten. Para que empiece a marcar alguna tendencia. Sí. Se repiten. Porque se ha dicho también reducir el Congreso, eso sí será fácil. Hombre, mire, yo tengo que ser muy sincero con eso, doctor Juan Carlos. Sería una completa estupidez reducir el tamaño del Congreso. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Si es que nos vamos a ahorrar sueldos de 30 millones. No, ese no es problema. Mire, un sueldo de 30 millones en un presupuesto del Estado que es de 250 billones y que además es un pelo de un y la corrupción no está en el sueldo, está en los contratos. Exactamente. Entonces, le voy a decir cuál es el problema de reducir el tamaño del Congreso. Hoy, una campaña a la Cámara de Representantes medianamente decente, vale aproximadamente 700 millones de pesos. Oiga, pues, decente. Austera. No le estoy hablando de una campaña en esos lugares del país en donde eso es repartiendo tejas y haciendo electrodomésticos y toda la cosa. Electrodomésticos y dando 50.000 pesos por voto. No, eso ya es criminal. Eso es otro cuento. Y eso vale 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos. Una campaña decente vale 600, 700 millones de pesos a la Cámara. Y son 166 representantes a la Cámara. Correcto. Entonces, usted se imagina si, por ejemplo, fueran nada más 50 representantes a la Cámara. Para todas las regiones del ¿Usted país? se imagina cuánto valdría una campaña? Son 102 senadores. Una campaña para el Senado puede costar 1.500 millones de pesos. Correcto. Es decir, 1.500 millones de pesos para 102 cupos. ¿Usted se imagina donde hubiera 30 cupos? ¿Cuánto vale una campaña al Senado? ¿Y quiénes sustentarían ese poder? Vale 10.000 millones. Un grupo muy diminuto. ¿Quién en Colombia tiene 10.000 millones de pesos para hacer una campaña política? Los grandes grupos económicos. Exacto. Entonces, lo que no puede pasar con la gente del común es que caigan en esa trampa que le plantean algunos, donde dicen, reduzcamos el tamaño del Congreso. Sí, claro, reduzcamos el tamaño del Congreso. Para que unos pocos manejen el poder. Que los pocos que tienen dinero sean los únicos que pueden llegar. Doctor Rodolfo, vamos a ir a una corta pausa porque esto del tema del voto es importante y más adelante vamos a dar unos tips porque ya el tema del clientelismo es un delito. Así que vamos a explicar qué es el clientelismo después de la pausa. Ya regresamos. Estamos ocupando el espacio hablando de democracia, del derecho al voto, el deber de votar. Algunos tips para tener en cuenta. De acuerdo con el artículo 258 de la Constitución, el voto es un derecho y un deber. En Colombia el voto jurídicamente no es obligatorio. Sin participación ciudadana no es posible la legitimidad del actual público.
De acuerdo con la ley 1864 se penalizó la corrupción al sufragante, modificando el Código Penal así, artículo 390, el que celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero o a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley con el propósito de sufragar por un determinado candidato, partido o corriente política o para que lo haga en blanco o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. En este punto, doctor Rolfo, me quiero detener. Y me quiero detener porque anteriormente la gente pensaba que no, si yo acepto un cargo, si yo compro el voto o me venden el voto, yo no tengo ninguna implicación legal. Ya podemos estar hablando que el clientelismo como tal o como es conocido tiene ya entonces una regulación en el ámbito penal. Eso que usted acaba de leer ahí es clientelismo. Eso que usted acaba de leer es la penalización del clientelismo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, Juan Carlos. Y le voy a dar otro dato que trajo también esa misma ley. Miren lo que dice el artículo 390A del Código Penal. Y lo voy a tomar, digamos, la dispensa de leerlo para que... Bien, pueda para atender a otro televidente. Para que observe usted la gravedad de esto. Tráfico de votos. El que ofrezca los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádiva con la finalidad de que dichos ciudadanos consignen su voto en favor de determinado candidato, partido o corriente política, vote en blanco, se abstenga de hacerlo o lo hagan por determinado sentido, incurrirá en prisión de 4 a 9 años. Le voy a dar un dato aquí. Para los líderes de los grupos de la tercera edad. ¿Cómo así? Líderes de adulto mayor. El líder de adulto mayor que le ofrezca a un político el voto de ese grupo a cambio de que él le dé dinero, se va para la cárcel. Gravísimo. Hombre, y la gente y eso no sabe es muy usual, esto. ¿no? La gente no usual sabe que esto. en los barrios. Claro, que entonces que el líder del barrio dice, hombre, venga, doctor, este senador. La comunidad no, aquí. oiga, le voy a decir, este senador nos está ayudando con estas sillitas para el grupo del adulto mayor. Para la cárcel. ¿Cómo la ve? Ahí está la cosa. Y el cuento del clientelismo ya está penalizado. Vamos con Mariana, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Para felicitarlos por los programas que ustedes pasan a esta hora. Mi pregunta es, quiero que aclaren el voto en blanco cuando hay mayoría que dice que repiten las elecciones con los mismos candidatos. Ah, bueno, doña Mariana, muchas gracias. Y segundo, quiero preguntarles a ustedes qué saben de lo del tarjetón anticorrupción, que es otra cosa que se está hablando mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Empiezo por lo segundo. ¿Ya mencionó algo de sí, la consulta anticorrupción. Ah, ok. Ojo. No va en esta elección al Congreso, no se va a dar ese tarjetón. No sé, exactamente. No hay consulta anticorrupción en Colombia. No hay. Entonces está descartado. Y lo del voto en blanco, ya lo que habíamos dicho. Se repite la elección sin los mismos candidatos en cargos unipersonales, presidente, gobernador y alcalde, y se puede repetir con los mismos candidatos para el Congreso. Para el Congreso los mismos candidatos se revisa nuevamente, pero entonces ese voto en blanco no tendría, digamos, una razón de ser en el tema de Congreso, porque si los mismos candidatos se van a presentar, la gente obviamente, si el voto en blanco ganó, es porque obviamente no están contentos con lo que hay, o con las propuestas que hay. El problema es Habría que revisar el tema. Sí, el problema es que para las corporaciones públicas es mucho más difícil, porque es que la gente vota por partidos, no vota por candidatos, ¿sabe? Ok, claro. Entonces, bueno, íbamos a suponer que la gente vota en blanco, gana el voto en blanco las elecciones al Congreso, y entonces ¿de dónde vamos a sacar partidos y candidatos? No, y ¿sabe qué? Quedaríamos en una, digamos, una inestabilidad jurídica también electoral y política, claro, porque tampoco podríamos estar ahí en un limbo hasta encontrar las personas idóneas, porque nos volveríamos caprichosos. Claro, pues imagínese usted, entonces ganó el voto en blanco, no se puede presentar ni el Centro Democrático, ni el Partido Liberal, ni el Partido Conservador, ni el Partido Verde, ni el Polo, ni Cambio Radical, ni ningún otro partido. La pregunta es, ¿y ahora quién podrá ayudar? Que salga el movimiento en blanco, a ver si de pronto por ahí. Doctor Rodolfo Correa, es un agrado poder dialogar con usted sobre estos temas jurídicos y por qué no también de cultura política. Muchas gracias por estar con nosotros. No, Juan, un placer estar aquí y por supuesto poder contribuir en algo a que la gente entienda este tema que a veces se vuelve tan pesado, pero que no es tan difícil. El derecho al voto, el deber de votar. Estuvo con ustedes en la dirección y presentación de este espacio informativo Juan Carlos Hurtado Ochoa. Gracias para quienes nos ven a las 5:30 de la mañana y en directo a las 6:25. Feliz noche y feliz día para todos. Tremendo tema, ¿no?